Bienvenidos al avance del capítulo 48 de la telenovela Lejos de ti. Boran aún trataba de asimilar todo lo ocurrido cuando recibió una llamada de Ekmel. Apenas respondió, le preguntó directamente qué era lo que quería. Ekmel le comentó que había visto cómo Cihan se había marchado junto a Alia y Dennis, dejándolo completamente abatido. Boran, sin paciencia para rodeos, le exigió que dijera de una vez cuál era el motivo de la llamada. Entonces Ekmel le aseguró que únicamente deseaba ayudarlo, especialmente ahora que nadie de su propia familia parecía dispuesto a hacerlo. La conversación fue interrumpida cuando Sadakat apareció y al darse cuenta de quién estaba al otro lado de la línea le arrebató el teléfono. Indignada le preguntó a Boran por qué estaba dispuesto a aceptar la ayuda de Ekmel. Boran respondió que hasta ese momento había sido la única persona que realmente había intentado apoyarlo, por lo que no pensaba darle la espalda. Incluso llegó a afirmar que, aunque ella intentara impedirlo, encontraría la forma de seguir viéndolo y que algún día podría llegar a llamarlo padre. Aquellas palabras golpearon a Sadakat como una traición. Sin contener su furia, le dio una bofetada y le reprochó que jamás podía considerar padre a alguien como Ekmel. Le recordó todo el daño que ese hombre había causado y le aseguró que hacerlo equivaldría a traicionar a su propia familia. Boran quedó devastado por la discusión, comprendiendo el enlace de sus palabras. Terminó arrodillándose frente a ella y le suplicó que lo ayudara. Le confesó que se sentía completamente solo y abandonado, convencido de que ya no contaba con el apoyo de nadie. Al verlo en ese estado, Sadakat suavizó su postura. Le prometió que lo ayudaría a recuperar a Alia y a Dennis, pero le impuso una condición innegociable. Debía cortar cualquier contacto con Ekmel y no volver a hablar con él. Boran aceptó de inmediato y le dio su palabra. Satisfecha con su respuesta, Sadakat le pidió que la escuchara atentamente, pues ya tenía un plan para lograr que Alia y Dennis regresaran a su lado. Mientras tanto, en la empresa, Nadine interrumpió en la oficina de Cihan para reclamarle por haber reducido sus ganancias sin previo aviso. Cihan le recordó que el acuerdo original contemplaba entregarle el 50% únicamente si modificaba su declaración para asegurar que Boran permaneciera en prisión. Presionado por la discusión, Nadine terminó admitiendo que había sido él quien ayudó a salvar a Boran. Justificó su decisión diciendo que todo el mundo comentaba que, al seguir vivo, Boran había recuperado a su esposa y que Alia debía estar nuevamente a su lado. Precisamente en ese momento Alia acababa de llegar. Al escuchar que se acercaba, Cihan le pidió que esperara afuera unos minutos. Una vez que ella salió de la oficina, la ira contenida terminó por estallar. Cihan se lanzó contra Nadine y le advirtió que lo destruiría por haber provocado toda aquella situación. Hassan intervino rápidamente antes de que la pelea pasara a mayores y decidió sacar a Nadine de la empresa para evitar que Cihan actuara impulsivamente. Cuando todo terminó, Cihan fue a buscar a Alia y le pidió disculpas por las palabras que había escuchado. Alia le respondió que no debía preocuparse, ya que las personas seguirían hablando sin importar lo que hicieran. Sin embargo, Cihan insistió en que aquellos rumores estaban dañando su reputación, la de ella y la credibilidad de ambos. Por esa razón le sugirió que se quitara el anillo para evitar que continuaran señalándole y acusándola de estar haciendo algo indebido. Después de unos segundos de reflexión, Alia se quitó el anillo. Aún así le dejó claro que ese gesto no cambiaría en absoluto lo que sentía por él. Su amor seguía intacto, independientemente de las apariencias o de las dificultades que enfrentaran. Cihan tomó el anillo y le respondió que lo guardaría hasta el día en que ella volviera a pedirle que se casara con él. Entonces, cuando llegara ese momento y nada pudiera separarlos, se lo devolvería nuevamente. Mientras se miraban en silencio, ambos comprendieron que aquel no era el final de su historia, sino una nueva prueba que tendrían que superar antes de poder estar juntos definitivamente. Mientras tanto, Nara y Sahin llegaron acompañando a Serrin, quien estaba decidida a iniciar formalmente los trámites para divorciarse de Demir. Al entrar en la oficina fueron recibidos por Erol, que ya tenía preparados los documentos necesarios. El abogado le entregó a Serrin los papeles para que los firmara y explicó que una vez completado ese paso serían enviados a Demir y a Boran para que también firmaran los respectivos procedimientos de divorcio. Tras finalizar las formalidades, todos abandonaron la oficina juntos. El ambiente cambió poco después con la llegada de Kadir, que apareció lleno de entusiasmo y dispuesto a levantar el ánimo de todos. Recordó a Cihan que esa misma noche se celebraría la inauguración del local del señor Nusret y aseguró que sería una velada especial con música, baile y un ambiente festivo que le permitiría olvidarse por unas horas de los problemas que los agobiaban. Durante la conversación, Cihan le preguntó a Alia si alguna vez había asistido a una Sira Gesesi,
Ella respondió que sí y admitió que le encantaría ir, aunque pensaba quedarse en la casa cuidando de Dennis. Sihan le señaló que también podían llevar al niño, ya que no habría ningún inconveniente. Tras pensarlo un momento, Alia aceptó la propuesta. Cuando llegó la noche, todos acudieron al lugar de la celebración. El ambiente estaba lleno de alegría, música y tradición. Compartieron la mesa, conversaron y disfrutaron de la compañía mutua como si fueran una gran familia. Con el paso de las horas, los invitados comenzaron a levantarse para bailar al ritmo de la música y pronto la pista se llenó de personas disfrutando de la fiesta. Alia y Sihan observaban la escena mientras Dennis se divertía con los demás, feliz y despreocupado por un momento. Sin embargo, la tranquilidad duró poco. Alia recibió una llamada de Boran y decidió apartarse ligeramente del grupo para responder. Apenas escuchó su voz, le preguntó qué quería. Boran fue directo al asunto y le exigió una explicación por haberle enviado los documentos del divorcio. Alia respondió con cansancio que no entendía cuánto tiempo más necesitaría para aceptar la realidad. Le recordó que ya no quería continuar a su lado y le pidió que firmara los papeles de una vez y la dejara vivir en paz. Mientras hablaban, Boran percibió el sonido de música y voces de fondo. Aquello despertó inmediatamente sus sospechas, por lo que le exigió que le dijera dónde estaba. Alia se negó a responder y le dejó claro que no era asunto suyo. Acto seguido terminó la llamada sin darle más explicaciones. Por otra parte, Sadakat seguía moviendo sus piezas desde la mansión. Decidida a no perder de vista a Alia, llamó a uno de los hombres que tenía vigilando sus movimientos y le preguntó si tenía alguna novedad. El hombre le informó que Alia, Sihan y los demás se encontraban participando en una Sira Gesesi. Al escuchar eso, Sadakat le ordenó que continuara observándolos atentamente y que no les quitara los ojos de encima bajo ninguna circunstancia. Poco después apareció Boran, cada vez más desesperado. Le contó a su madre que había hablado con Alia y que durante la llamada escuchó música y mucha gente alrededor. Sadakat intentó tranquilizarlo asegurándole que Alia seguía en la casa de campo y que seguramente los sonidos que había escuchado provenían de los trabajadores o de alguna actividad en la finca. La conversación fue interrumpida por la llegada de Burgún. Sin rodeos, el hombre manifestó que no estaba de acuerdo con el plan que Sadakat pretendía poner en marcha. Aquellas palabras hicieron que ella se enfureciera de inmediato. Volviéndose hacia Boran, le preguntó si le había contado a Burgún lo que estaban planeando. Boran respondió que no había tenido alternativa, que las circunstancias lo habían obligado. Sadakat rechazó esa explicación. Le recordó que Burgún ya la había traicionado una vez al revelar información a Alia y afirmó que nada le garantizaba que no volvería a hacerlo. La tensión aumentó cuando Boran miró fijamente a Burgún y le advirtió que esperaba no ser traicionado nuevamente. Burgún respondió con serenidad que jamás haría algo semejante. Aseguró que su única intención era hacerles ver que el plan para recuperar a Alia y a Dennis era extremadamente peligroso y que podía terminar empeorando aún más las cosas, pero Boran ya no estaba dispuesto a escuchar advertencias. Convencido de que no tenía otra alternativa, le exigió que dejara de interponerse. Según él, aquella estrategia representaba la única oportunidad que le quedaba para recuperar a la mujer que amaba y reunir nuevamente a su familia. Mientras Sadakat observaba la discusión en silencio, quedó claro que ambos estaban decididos a seguir adelante sin importar las consecuencias que pudiera traer el plan que estaban preparando. Después de que la conversación terminara, Burgún siguió insistiendo en privado con Boran. Intentó hacerlo entrar en razón una vez más, advirtiéndole que debió olvidarse de Alia y de Dennis, ya que el plan que estaba dispuesto a ejecutar era demasiado peligroso y podía traer consecuencias irreparables. Sin embargo, Boran ya no estaba dispuesto a escuchar consejos. Le pidió que en lugar de cuestionarlo, cooperara y guardara silencio. La discusión se volvió mucho más tensa cuando Boran lanzó una amenaza que dejó a Burgún completamente impactado. Le advirtió que si se atrevía a revelar cualquier detalle de lo que estaban planeando, él mismo le informaría a los búlgaros dónde se encontraba su hija para que fueran tras ella. Burgún no podía creer lo que estaba escuchando y observó a Boran con incredulidad. Aún así, Boran continuó y le exigió que tomara sus palabras muy en serio, asegurándole que si lo traicionaba recibiría exactamente el mismo castigo. Burgún comprendió entonces hasta qué punto la desesperación había llevado a Boran y se quedó sin argumentos para hacerlo cambiar de opinión. Mientras tanto, la celebración continuaba. Sihan, Alia, Dennis y los demás seguían disfrutando de la noche, intentando dejar atrás por unas horas los problemas que los perseguían. La música seguía sonando y el ambiente permanecía animado hasta que una presencia inesperada cambió por completo la situación.
Demir apareció acompañado de varios de sus hombres. Su llegada provocó un silencio inmediato en todo el lugar. Los asistentes comenzaron a marcharse uno tras otro, conscientes de que su presencia anunciaba problemas. En cuestión de minutos el ambiente festivo desapareció y la tensión se apoderó del lugar. Kaya fue el primero en reaccionar. Alterado por la aparición de Demir, se acercó a él y le exigió que explicara qué hacía allí. Sahin intervino y le ordenó que se retirara, recordándole que Serrin estaba decidida a divorciarse y que ya no tenía ningún motivo para acercarse a ella. Demir respondió con una sonrisa burlona y afirmó que ese mensaje deberían transmitírselo al perro de Kaya, ya que seguía permaneciendo junto a una mujer que todavía era su esposa. Aquellas palabras aumentaron aún más la tensión. Sahin volvió a exigirle que se marchara y le recomendó esperar al juicio si quería resolver sus asuntos. Lejos de intimidarse, Demir aseguró que dicho juicio jamás tendría lugar. Según él, no sería necesario porque Serrin regresaría a su lado por voluntad propia. Kaya perdió la paciencia al escucharlo y le preguntó qué clase de tonterías estaba diciendo. La respuesta de Demir fue una carcajada llena de confianza. Afirmó que llegaría el día en que Serrin le suplicaría volver con él y que todos los presentes serían testigos de ello. Tras lanzar aquellas provocaciones, Demir terminó retirándose, dejando tras de sí un ambiente cargado de dudas e inquietud. Más tarde, cuando la celebración había perdido gran parte de su alegría, Nare notó que Sahin permanecía pensativo y distante. Al verlo tan preocupado, se acercó para preguntarle qué le ocurría. Sahin le confesó que no lograba quitarse de la cabeza las palabras de Demir, aunque estaba convencido de que gran parte de lo que había dicho tenía como objetivo provocar y herir tanto a Kaya como a Serrin. No podía ignorar la seguridad con la que había hablado. Nare intentó tranquilizarlo, le recordó que Demir era experto en manipular a las personas y sembrar dudas donde no las había. Aún así, Sahin reconoció que algo en aquella actitud le generaba incertidumbre. La desconfianza de Demir parecía esconder algo más, algún plan que todavía desconocían. Nare le pidió que mantuviera la calma y que no sacara conclusiones precipitadas. Le recordó que por el momento no tenían más opción que esperar y permanecer atentos. Sin embargo, mientras observaban la noche avanzar, ambos compartían la misma preocupación, el temor de que Demir estuviera preparando algo que ninguno de ellos había logrado anticipar. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.